Bueno, muy bien. Ahora vamos con Fundades. Vamos a aprovechar los últimos 20 minutos que tenemos para hablar de este grupo que agrupa a varias organizaciones que hacen muchísimo por mejorar la vida de las personas en su servicio social. Estamos con la señora María Zúñiga de Gallegos, ella es directora de Administración y Finanzas, y nos va a hablar de la campaña en la que están ahora. Ustedes los recuerdan mucho por sus campañas de recaudación, ¿no es cierto? Ujú. Pero también ahora nos va a contar un poco del trabajo que están haciendo. Tocando la campana, ¿qué es esto? Ahí tenemos la campana. Exactamente. Bueno, muchas gracias Rosa María por la invitación. Desde el grupo Fundades, que venimos trabajando ya hace más de 30 años, estamos en diversas iniciativas sociales y esta vez estamos en la campaña Tocamos la Campana. ¿Y qué significa esta campaña? Significa hacer un minuto de bulla por los derechos de los niños y niñas con discapacidad a una educación y a una educación de calidad y con compromiso de los profesores docentes que trabajan en los colegios regulares. Esta campaña surge a nivel global, la estamos haciendo en 24 países del mundo, se han unido África, se ha unido también Asia y 5 países latinoamericanos que conforman la red global Link, liderada por Stichting Liliane Fonds, que es una fundación holandesa que trabaja con nosotros ya hace más de 10 años. Eh, Queremos que las instituciones y también el Estado dé una mirada muy especial hacia esta problemática. Ahora, yo le contaba que hay, los padres sobre todo están frente a un dilema. Hoy en el Perú, en el mundo entero, también, ayer veía una noticia de España igual. Mire, hay dos formas de encarar el problema de la inclusión en la educación. Una es la educación especializada y la otra es la educación regular. Es decir, Exacto. hay muchísimas ventajas Ujú, de que un niño con discapacidad entre en la educación regular. ujú, Pero también es cierto que en algunos casos y para algunos niños la educación ujú, regular no los ayuda de la forma en que los ayuda la educación especializada. Y ese es un ujú. gran dilema porque Exacto. además cuando decimos discapacidad no estamos hablando de una discapacidad, sino de un universo de discapacidades. Y como yo le Así decía antes es. de entrar, para todo lo que son discapacidad Ujú, física, la educación regular es una opción estupenda porque ujú. solamente necesita de Sí, ciertos acomodos físicos, ¿no? Que una silla de rueda pueda pasar, claro. etcétera. Pero para los que son discapacidades cognitivas, es mucho más complicado la Ujú, educación regular. ¿Cómo superar este problema que ni siquiera el exacto. Estado peruano ha logrado superar porque mantiene las dos? Exactamente. Rosa María, mira, nosotros en nuestro país, como tú lo has dicho y lo has explicado perfectamente, existen dos tipos de educación para los niños con discapacidad. Uno se refiere a la educación especial, donde tenemos un ambiente muy especial para estos niños con profesoras ya capacitadas para atender a esta población. Y otro son las escuelas regulares, Ujú. donde los niños tienen derecho a Ahí está. ingresar, ¿no? Porque hablamos también de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y es su derecho. Entonces, pero ¿cómo enfrentar esta situación en decidir qué tipo de escuela voy a considerar para mi hijo? ¿No? Eh, Depende del tipo de discapacidad, porque existe una discapacidad leve, Ujú. una discapacidad moderada y una discapacidad ya muy Severa. severa, severa, exactamente. Entonces, para la discapacidad severa, pienso que sí es recomendable una educación especial. Claro. Pero para una discapacidad moderada o leve, yo pienso que hay que dar esta opción a que los niños también tengan contacto con otros Que es muy niños, bueno. Que que sí, es muy es bueno, muy bueno para todos, realmente, ¿ah? para Porque además todos. los Así es. niños, entre comillas, normales, por llamarlos de alguna Ujú. manera, no les va a pasar nada, porque ahí tenemos la resistencia, aunque a ustedes les parezca increíble, de padres necios que dicen, ah, no, es que este chiquito va a retrasar a mi hijo. No, no va a retrasar a tu hijo. Tu hijo va a aprender a convivir con personas diferentes, como deberíamos convivir en la sociedad. Así ¿No es. es cierto? Ese es Ujú. todo, ese es el beneficio que tu hijo va a tener, que es un beneficio maravilloso. Pero Sí, lamentablemente, pues hay gente que no tiene empatía o es que es sumamente ignorante, ¿no? Entonces, así es. y lamentablemente le digo que lo mismo pasa con el profesorado. No es por maldad,
Yo he escuchado a profesoras decir lo siguiente, me han puesto dos inclusivos, o sea, ya los Ujú, etiquetaron. Entonces, en vez de tratarlos como iguales, ujú. de tener una clase más o menos homogénea, no. Me han puesto dos inclusivos y yo con lo que gano no puedo porque no tengo capacitación. Bueno, Claro, no le falta razón, porque no no, le falta razón. evidentemente no tiene capacitación, pero ya les ponen Sí. hasta la etiqueta encima, es horrible. Claro, entonces en ese caso, a ver, tendríamos también que hacer un llamado al gobierno, porque mire, nosotros tenemos en el Estado, se supone que hay los servicios SANE, que son servicios de atención a las necesidades educativas especiales. Ujú. Y en este sentido, este equipo multidisciplinario al cual paga el Estado deberían expandirse a todos los colegios regulares y hacer tal vez capacitaciones a los profesores. Pero no ha sucedido, pues. Lo que ha hecho el Claro, no ha Estado es, sucedido, no ha lo que ha hecho el sucedido. Estado en muchos Ujú, momentos ha sido, en los últimos 5 o 6 años, cerrar escuelas especiales, ujú, es decir, todos a la educación regular. O sea, primero haces la inclusión ujú. y después capacitas al maestro, lo cual es poner la carreta delante, ¿no? La carreta delante de los burros. O sea, no se puede hacer eso porque el que se perjudica es el niño. O sea, tiene la ventaja de una educación entre iguales, que es Ujú, estupendo, así es. pero tiene la desventaja de que no le van a prestar ninguna atención. Por eso justamente es que estamos haciendo esta campaña. Lo que queremos, en primer lugar, es que en esta semana del 13 de marzo, todas las escuelas le den la bienvenida a estos niños y niñas con discapacidad que van a empezar a estudiar. Y también lo que queremos es que los profesores, los docentes, sean capacitados Ujú. y de esta manera puedan brindar servicios de calidad, no solamente a los niños regulares, sino a todos los niños. Ah, porque te digo, no sabemos, incluso en la Sí, educación universitaria. exactamente. A mí me ha pasado Ujú, tener una persona, una alumna brillante, estupenda, buenísima alumna, es genial, me debe estar escuchando, pero que era ciega. claro, claro. Sí, y Entonces, lo bueno es que pudimos hablar cuando empezó el semestre. ¿Qué necesitas de mí? exactamente. Entonces, Ujú, eso es lo que un profesor tiene que hacer, acercarse al alumno, a veces es muy chico, a sus padres, y decirle, mm, ¿qué necesitas? Bueno, necesito determinadas cosas, ¿no? O sea, esta alumna muy inteligente, apoyada con elementos tecnológicos, grababa las clases, claro. ¿no? Y tenía luego una propia computadora Ujú, con toda la adaptación un braille para programa. responder inmediatamente los exámenes por escrito y me mandaba un mail y ya teníamos el Ujú, examen. Entonces, claro, nos sí, adaptamos, porque nos hay que hacer adaptamos. ajustes, Ajustes pero razonables. digamos, Ujú, ajustes razonables, dice la así norma, es, ¿no? Ajustes sí. razonables, Ujú, pero claro, a mí nadie me ha enseñado. mm, Pero pasa que, y eso es educación universitaria, imagínense ustedes educación primaria, educación mm, inicial. así es. Entonces, o sea, ustedes como fundades, ¿qué van a hacer? ¿Qué tipo de Ya. campaña van a hacer ahora? Cuénteme. Primeramente es esta campaña De bienvenida. de bienvenida y luego también existe la firma del manifiesto por la Ya. inclusión, ¿ya? Estamos trabajando estas dos, digamos, las dos acciones puntuales dentro de la campaña, pero además con 5 países latinoamericanos estamos trabajando un proceso de sistematización de experiencias exitosas en toda la región latinoamericana. ¿Y esto qué significa? Que este material nos va a servir para que los profesores puedan compartir estas experiencias, para que, por ejemplo, algo que me fue muy bueno en una escuela sea replicado en Estupendo. otra. Ya. Y eso les van a dar Ujú. que una plataforma web. Sí, va a existir una plataforma web donde van a poder acceder a esta información que Y esto como es para profesores de educación pública y privada, abierto a todos. la verdad es que va a ser una plataforma abierta a todos, porque digamos que todo el tema de discapacidad tiene que ser conocido por toda la comunidad, Ujú. no solamente la comunidad educativa. Ya, ok, claro, los padres también. Es que Exactamente. Ujú. normalmente los más interesados son los padres de los niños con Así es, discapacidad. así es. Pero los padres de los niños sin discapacidad también deberían educarse. Porque de verdad que Ujú. a muchas veces no es por mala voluntad, tienen buena voluntad, pero no tienen idea de cómo Exacto. hacer para, por ejemplo, darle la bienvenida a un niño con discapacidad. Ujú. Tu hijo quiere ser su amigo y lo quiere invitar a la casa, entonces los papás dicen, no, mejor no, porque no lo vamos a poder cuidar.
Ujú. no sabemos qué debemos hacer. Claro. Entonces, habla con el niño, habla con sus padres. Los padres van a Ujú. estar felices de que su hijo tenga Sí. un amigo, felices. Los niños con discapacidad tienen lamentablemente mayores dificultades sociales que los Así niños es. sin discapacidad. Ujú. Y eso es lo que pretendemos también con esta campaña, hacer que los chicos con discapacidad sean incluidos en la escuela en un ambiente agradable, Claro, en un ambiente donde sean bien recibidos, donde sus compañeros también van a aprender de ellos, porque no todos tenemos las mismas capacidades, así cada es. uno es especial a su manera. Claro. Entonces, creo que la verdad es que esta es una oportunidad para hacer que la comunidad también sea más inclusiva. Entonces necesitamos eso, necesitamos un cambio de chip, un cambio de mentalidad en toda la comunidad y que nuestras autoridades también se interesen por el tema. Ahora Yo es sé, interesante, a veces los padres lo que hacen, porque ya obviamente un padre se ha educado más, ¿no? ujú, Tienen un pequeño material y van y se lo cuentan a la clase, ¿no? O ya, una persona que sabe autismo les dice, les voy a contar qué siente un niño autista, exacto. ¿no? Entonces, Ujú, anda, y los niños son súper perceptivos y se dan cuenta al toque qué cosa le molesta, qué cosa no ujú, le molestan los ruidos muy fuertes, no a sí, todos les gusta que los toquen, ujú, en fin, hay una serie sí, de cosas, hipersensibilidad en la piel, un montón de cosas que no tienes por qué saber, pero que le hacen, como dices, la vida más agradable simplemente por exactamente. saberlas, nada más. Así es. Y por ejemplo, acá tú has dicho algo muy importante. Y es que de repente también tenemos que tomar la voz de los niños y niñas con discapacidad, Así es, porque ellos saben cómo se sienten. Y también ellos podrían hacer una auditoría en su escuela. así es. Ellos Ellos explican, explican, exactamente. Y eso es lo bueno, ¿no? Que la verdad es que nosotros aprendemos de todos. Y en estas experiencias que vamos a tener para sistematizar todo lo que está sucediendo en las escuelas, nos da la oportunidad que creo que las escuelas también están esperando. Nosotros ahora que hemos hecho toda una campaña, que estamos en miles de colegios, ya, estamos viendo que hay mucha receptividad por parte de los docentes. ujú, E inclusive las escuelas Valora, que han sido escuelas premiadas porque han tenido, digamos, estas iniciativas muy buenas en temas de discapacidad, los mismos docentes quieren hacer un intercambio de experiencias con otras escuelas Valora. Y, ¿cuántas y escuelas Valora hay? mira, en el 2018 el Ministerio de Educación premió, yo pienso que cerca de 150 escuelas alrededor de todo el Perú, ¿ya? Pero lo que falta, el paso más que estas escuelas están necesitando, es el intercambio de experiencias entre ellas. Claro, Porque te pueden premiar, pero esa premiación queda ahí. ya. Entonces, queremos algo más efectivo, ¿no? Y eso fue lo que nos manifestaron en estas idas y venidas por todas las escuelas para captar mayor cantidad de participantes en la campaña. Claro, Ujú. y Fundades, que usted me decía es un conjunto de organizaciones, Así es. ¿cómo penetra en esto en los colegios? Ya, mira, nosotros hemos trabajado diversos proyectos y programas con colegios a través de nuestra propia organización y las organizaciones asociadas al grupo. Ujú, Por ejemplo, hay una experiencia muy buena que la realiza la Asociación de Hogares Nuevo Futuro Perú, que forma parte de nuestra organización, y trabajan con muchos colegios en temas de prevención del abandono infantil. ujú. Y esto es muy importante. También se forman líderes en las escuelas, se trabaja desde las bases y nos dan opción también para hacer la campaña en estos colegios. Hemos trabajado proyectos de tecnología también con diversas escuelas en Villa El Salvador, en San Juan del Urigancho. La verdad es que la opción de haber trabajado con ellos nos da esta forma de poder ingresar. ¿Fundades se dedica solamente a educación o tiene otras áreas de trabajo? No, nosotros trabajamos temas de salud con Salud. ARIE, Ujú, el claro. Instituto para el Desarrollo Infantil, que tiene 6 sedes en Lima. Ujú, Trabajamos también temas educativos. Tenemos la gestión de una universidad en Huancavelica, UDEA, que básicamente estamos en una zona rural muy pobre, en ujú. Lircay. Luego también está la Asociación de Hogares Nuevo Futuro Perú, que brinda acogida a los niños en situación de abandono. Tenemos también a ProLabor, que ve temas de capacitación e inclusión laboral, a PRODI temas deportivos,
y estas son nuestras asociadas. Muchas líneas de trabajo, ¿ah? Exactamente. La gente está preguntando, pero ¿de qué vive Fundades? Vamos a hablar de eso después de la pausa. Regresamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, es bien interesante. Acá conversábamos con María Zúñiga de Gallegos. Me dice que ya tienen para el día 13, primer día de clases en las escuelas públicas del Perú, ya comités de bienvenida a los niños con discapacidad. Ese día, por eso se llama Tocando la Campana, ese día tienen como 50 comités de bienvenida en colegios para recibir a niños en un ambiente grato, a niños con discapacidad. Es como un buen comienzo de clase, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo la estoy escuchando ahora y digo, yo también quiero que en mi colegio haya eso? ¿Qué hago? Nos llaman. A Fundades. Exactamente. ¿Cuál es el teléfono de Fundades? 391-3300. Perfecto. Anexo 12 o anexo 14. Perfecto. Entonces, repito, 391-300. Perdón, anexo 212 o 214. Si usted quiere saber más de Fundades, también puede entrar a www.fundades.org. Esa es la página web, ahí puede ver todo. Esto queda en Barranco, las oficinas, y ahí puede decir, oiga, yo quiero participar en este proyecto para el 13, tenemos, no sé, pues, somos 4 maestros, o el director nos está escuchando, y dice, yo también quiero participar. Tenemos 5 o 6 niños en todo el colegio que tienen esto y nos gustaría, que son nuevos, y nos gustaría que fueran bien recibidos. Exactamente. No, todos los niños, ojo, tienen que ser bien recibidos el primer día de clases, ¿no? Ustedes tienen que entender que un alumno que tiene una discapacidad, que muchas veces es nuevo en una escuela, o que sale de una escuela primaria y pasa a una secundaria, por ejemplo, va muy asustado, ¿no? Yo iría aterrada. O sea que sí, me parece muy bien que hay un comité de bienvenida, ¿no? Que además los visibiliza, ¿no? Exacto. Lo conversábamos en la pausa que hace 20 años en el Perú un niño con discapacidad no se veía en una escuela Exactamente, era regular. invisible. Y eran Totalmente. invisibles. O sea, un amigo mío hace años me decía, una persona que estaba cuadraplégica en una silla de ruedas, me decía, acá en el Perú, se fue a vivir fuera, ¿no? Abren un closet, lo cierran la puerta y me dejan adentro. En cambio, en Estados Unidos tengo los mejores asientos del teatro, me cuadro donde yo quiero, tengo rampas para subir y bajar, y soy autosuficiente. No necesito que nadie me cuide. Y eso es lo que uno aspira para sus hijos, ¿no? Que sean autosuficientes. Pero el problema, efectivamente, es que algunos tal vez no lo logren ser, pero hay que tratar de que la mayoría lo sean. Sí. Y sin educación eso es imposible. Claro, mira, lo bueno también es que todas las leyes de fuera impactan Así es. en el Estado, ¿no? Felizmente. Exactamente. Entonces ahora, por ejemplo, tienes Por eso, los es tan ODS. importante, por eso es tan importante que los gobernantes viajen, Así para que es. vean qué pasa en otras partes, a ver si las comienzan a hacer acá. Claro, entonces, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que van hacia el 2030, en su artículo 4 señalan este tema de la educación inclusiva. Asimismo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad también nos dan la ruta. Claro. Perú ha firmado y tenemos que cumplir. No, y además la hemos Así hecho es. ley. Exactamente. Y esa ley, acuérdense, la promovió Javier de Canseco, Sí. y la firmamos, yo también firmé y la promoví mucho, 50.000 personas, se Exacto. presentó al Congreso con 50.000 firmas. Sí. Obviamente, todas las personas que tenían discapacidad y sus familiares que estaban, digamos, pidiendo que esta ley se apruebe. Y es una ley que se adapta a las normas internacionales sobre discapacidad. Exactamente, tú lo has dicho, la ley 29973, que es la ley que rige el marco de la discapacidad, está muy de la mano con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así es. Porque antes, hace muchos años, era simplemente un enfoque médico. Entonces Exacto. tú escuchabas minusválido, discapacitado, etcétera. Claro. Ahora eso no existe. Todo eso ha cambiado porque las personas con discapacidad tienen todos los derechos en la sociedad. Claro. Y eso es lo que impulsamos. Hay toda una discusión sobre la interdicción, ¿no? Que esa es una discusión También. larga también, interesante, Sí. porque, digamos, en el enfoque antiguo, Ujú. todos los niños que crecían, llegaban a los 18 años, salían de la patria potestad, se les nombraba un curador, o debía nombrarse un curador porque se les declaraba interdictos, para que no tuvieran capacidad de ejercicio, en su protección. La idea era protegerlos, ¿no? De una sociedad hostil, que de verdad era hostil, y que podía dejarlos sin bienes, venderle su casa, etcétera. Y se les nombraba una persona, un curador. curador. Hoy en día, en este afán de la autosuficiencia, ¿no es cierto?, de cada persona por sí misma, hay todo un debate de que no se les debe declarar interdictos, que tienen derecho a votar, que tienen los derechos completos. Ahora, dependerá pues de cada caso, ¿no? Exactamente. Porque sí hemos visto Y del lamentablemente, tipo de yo he visto discapacidad, ¿no? estafas tan Sí. terribles, o sea,
personas mayores con discapacidad que les han vendido la casa Claro. a cambio de 5 soles, pues no, terrible, ¿no? Entonces sí, Así en es. efecto, es una discusión que cada uno en su familia tiene que tener Ujú. para saber si esa persona tiene que ser declarada interdicta o no. Sobre todo personas con discapacidad mental que pueden hacerle daño a otro y Ujú. tener responsabilidad penal cuando en realidad son inimputables. Entonces, esa es una discusión que cada uno de ustedes en casa tiene que tener porque es bien importante también a los 18 años ver qué vamos a hacer, ¿no? Exactamente. Y ese es el Sí. otro tema que le planteaba antes de entrar al aire, aunque nos quede poco tiempo, que Ujú. es las salidas. Porque claro, mientras el joven tiene, no sé, 17 hasta los 18 años, más o menos, el ambiente de la escuela, sea especializada, lo somete a una Ujú. rutina, ¿no? Pero luego tiene que salir a un mercado laboral que le es hostil Así es. también. Ujú. ¿Cómo enganchan a estos chicos en el mercado laboral? Sí, a ver, Rosa María, justamente a través de nuestra asociada ProLabor, que ve temas de capacitación e inclusión laboral de personas con discapacidad, nosotros estamos trabajando una iniciativa hace más o menos año y medio. Eh, Específicamente hemos empezado con chicos con discapacidad física, Claro. ¿ya? Y en el marco de este año y medio hemos capacitado alrededor de 135 jóvenes en temas de operatividad de call center. Claro, Y lo que hemos logrado es que 83 de ellos ya están trabajando. claro, Y están trabajando en empresas donde ganan un sueldo regular claro. que les ha permitido mejorar su vida, tener su propia familia, inclusive como te había Sí, comentado, y esto nos parece muy importante. Sé que hay otro tipo de discapacidad muy severa que tal vez no va a lograr incluirse laboralmente, pero sí incluirse en su familia, claro. ¿no? Porque hasta depende del tipo de discapacidad también. No, lo que pasa es que con los chicos que no pueden hay que establecer rutinas. Exactamente. Rutinas, o sea, Ujú. tienen clases, tienen actividades Actividades. sociales, Así ¿no es es. cierto? Que tienen que Sí. hacer con regularidad, Ujú. pero también depende mucho del trabajo de la familia, ¿no? Con la persona Sí, con discapacidad. sí. Pero Ujú. lo que a mí me gusta mucho de esta iniciativa y que enmarca muy bien en nuestra radio pastoral es el reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? De que Sí. las personas con discapacidad no son una carga, ni una molestia, ni algo con lo Ujú. que tú tengas que, bueno, cargar porque te tocó esta cruz, ¿no? Sino Ujú. son personas, como decía, Que tienen pues, habilidades como especiales. decía el señor Reaño, neurodiversidad. O sea, Exacto. no todos tenemos Ujú. la cabecita cableada de la misma manera. ¿Eh? Mm. Y acá hay unos que la tienen cableada bien raro también, ¿eh? Acá. Pero Mm. efectivamente, entonces el reconocimiento de la neurodiversidad es eso, o sea, Sí, y también de la discapacidad física, que es una barrera, claro que es una barrera, por supuesto que es una barrera. ¿Cómo no es una barrera si estás en silla de ruedas y tienes una escalera adelante? O sea, claro que es una barrera, ujú. pero es una barrera física que Física. puede ser perfectamente Mm. adaptada a tu necesidad. Claro, Y que así es. además hay que decirlo con claridad, no es un favor, es un derecho. Todo el tiempo hay que Exactamente. decirlo, no es un favor. Usted se hace una rampa, no le está haciendo un favor a alguien. Ujú. Es su obligación, la obligación de usted es poner la rampa. Es obligatorio, la ley lo manda. Ujú. No es que usted está haciendo un favorcito, no es que usted es bonito y es simpático. Qué bueno que lo sea, pero es un derecho, Así es. no es un favor. Y también recordemos que el año pasado se ha formulado el Plan Nacional de Accesibilidad. Y eso, claro, Exactamente. nos lleva a cumplir toda una serie de normas, no solamente en accesibilidad arquitectónica, Ah, sino también, por ejemplo, en accesibilidad tecnológica. Y por ahí hago un llamado a las empresas. ujú. IBM, por ejemplo, es, digamos, uno de los que tomó la batuta hace muchos años haciendo diversos programas adaptados para chicos con discapacidad visual. Claro, Ahora existen las apps. claro. Entonces, No, yo le digo, todo esto mi también. alumna tenía toda la parte tecnológica y nosotros una vez, creo, aquí también, cuando trabajaba en Radio Capital, Ujú. peleamos mucho porque el Consejo Nacional de Magistratura no quería tomar examen a un postulante ciego que postulaba a una fiscalía. Y dijeron, no, hablé con uno de los miembros, me dijo, no, señor, no, ciego no puede ser. ¿Por qué? Hay jueces ciegos, justamente la justicia es ciega.
¿Qué más quiero yo que el juez no me juzgue por el color de mi piel o por la ropa que tengo puesta? No sabes el lío. Al final le permitieron dar el examen. Qué bueno. Pero él vino al programa y dijo, mire, le voy a enseñar todas las cosas tecnológicas que yo tengo. Así es. Entonces, la tecnología ayuda muchísimo. Entonces tenían unos programas, él le hablaba a la computadora y la Claro. computadora escribía. Ujú. Entonces, o la computadora le leía. Él tenía un texto, tenía su programa y poco a poco tenía que acostumbrarse, creo, un poco el programa, pero al Ya. final él no necesitaba los ojos para leer en la computadora porque la computadora le leía a él. Claro, así es. Y ahora todo lo de la computadora lo puedes tener en tu celular. Así Y en el es. celular bajas todos los apps tecnológicos Así es. para poder tener programas adaptados que te ayuden a leer. Bueno, a ¿cómo hacer se todo. ayuda a Fundades? Que nos vamos ya. Parte financiera. Parte financiera. Sí, mira, nosotros hacemos diversos eventos para todo. Hacemos el rastrillo para recolectar fondos para los hogares. Hacemos una actividad en junio que es Cocinemos con Fundades, Ah, sí. la cena de recaudación de fondos. Luego también estamos impulsando el programa Amigos de Fundades. Ujú. Es un programa de recaudación de fondos para nuestros programas y proyectos. Bueno, luego también, bueno, hacemos consultorías en temas de discapacidad. Estamos trabajando también diversos programas y proyectos con la cooperación internacional, lo cual también ayuda a que nosotros podamos, digamos, hacer estos programas a beneficio de las personas con discapacidad. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir, lamentablemente, hoy día temprano, porque tenemos misa del Señor de la Justicia, que ya está empezando. Me van a matar. Muchísimas gracias a todos. Campana. Y nos vamos. No